Capítulo 13. Un amigo en apuros. Llegó el día de las elecciones. Aunque Jerry no quiso alquilar su coche a ningún partido, hubo trabajo de sobra para nosotros. Primero llegó un caballero robusto y jadeante, que llevaba saco de viaje y quería llegar a la estación de Bischofsgate. Después nos llamó un grupo que deseaba ir al Parque del Regente. Más tarde nos llamaron desde una calle lateral, donde una anciana tímida y ansiosa nos esperaba para que la lleváramos al banco. Allí tuvimos que esperar para llevarla de vuelta, y en cuanto la dejamos, acudió corriendo y sin aliento un señor carirrojo, con un manojo de papeles, que antes Anna se de que Jerry pudiera bajar, abrió la portezuela, subió y gritó: «A la comisaría de la calle Bow W, pronto». Así, pues, partimos con él, y cuando, al cabo de una vuelta o dos más, regresamos, no había otro coche en la parada. Jerry me ajustó el saco de comer, pues, como dijo: «En días como este, tenemos que comer cuando podamos, así que come, Jack, y aprovecha tu tiempo lo mejor posible». Descubrí que mi comida era una buena porción de avena molida, humedecida con un poco de afrecho. Este habría sido un festín en cualquier momento, pero ese día me reanimó de manera especial. Jerry era tan considerado y bondadoso. ¿Qué caballo no se habría esforzado por complacer a un amo así? Él, por su parte, sacó un pastel de carne de los que preparaba Pali y se puso a comerlo junto a mí. Las calles estaban colmadas, coches con los colores de los candidatos corrían entre la multitud, sin tener en cuenta la vida ni la integridad física de ninguno. Ese día vimos arrollar a dos personas, una de ellas una mujer. Los pobres caballos lo pasaban muy mal, pero los votantes a quienes llevaban no pensaban en ello para nada, ya que muchos iban medio ebrios, lanzando hurras por las ventanillas del coche si su propio partido llevaba ventaja. Fue la primera elección que vi, y no quiero estar en otra, aunque, según oí decir, las cosas han mejorado ahora. Ni Jerry ni yo habíamos comido muchos bocados, cuando apareció una pobre joven que llevaba un pesado niño en brazos, y miraba a un lado y otro, con aire muy perplejo. Por fin se acercó a Jerry para preguntarle si podía indicarle cómo llegar al hospital de Santo Tomás, y a qué distancia quedaba. Había llegado del campo esa mañana, en una carreta que iba al mercado, sin saber que era día de elecciones. Aunque forastera en Londres, había obtenido una orden para internar en el hospital a su hijito, que lloraba débil y quejumbrosamente. «Pobrecito», agregó ella, «sufre mucho dolor aunque tiene 4 años, no anda más que si fuera un bebé, pero el médico dijo que si lo llevaba al hospital, acaso mejorara». «Dígame, señor, ¿está lejos? ¿Y dónde debo ir?» «Pero, señora, no podrá llegar entre semejante multitud. Queda a 3 kilómetros de distancia, y ese niño es pesado». «Sí que lo es, bendito sea, pero gracias a Dios, yo soy fuerte, y sabiendo cómo llegar, creo poder hacerlo de algún modo. Indíqueme el camino, por favor». «No puedo hacerlo, podrían atropellarla y arrollar al niño». «Escuche, suba a mi coche, que yo la conduciré sana y salva al hospital». «¿No ve que está por llover?» «Imposible, señor, gracias apenas si tengo dinero suficiente para volver». «Indíqueme el camino, por favor». «Mire, señora, en casa tengo esposa e hijos queridos, y sé cómo se siente un padre», insistió Jerry. «Vamos, suba al coche, que la llevaré gratis. Me avergonzaría de mí mismo si dejara a una mujer y a un niño enfermo correr semejante riesgo». «Que Dios lo bendiga», exclamó la mujer, mientras estallaba en lágrimas. «Vamos, vamos, anímese, hija, que no tardará en llegar a destino. Permítame que la ayude a subir». Cuando Jerry iba a abrir la portezuela, 2 hombres con insignias en los sombreros y ojales llegaron corriendo y gritando: «Cochero, ya está tomado», exclamó Jerry. Pero uno de esos individuos apartó de un empellón a la mujer y saltó al coche, seguido por el otro. Severo como un policía, Jerry declaró: «Caballeros, el coche ya fue tomado por esta dama». «¿La dama?» «Oh, que espere», replicó uno de ellos, «nos lleva a un asunto muy importante. Además, llegamos primero, nos corresponde subir y nos quedaremos». Con pícara sonrisa, Jerry les cerró la portezuela, diciendo: «Muy bien, caballeros, quédense cuanto quieran. Yo puedo esperar mientras reposan», y, dándoles la espalda, se acercó a la joven señora,
que se hallaba a mi lado. No tardarán en irse, no se preocupe. Agregó riendo. Y, en efecto, no tardaron en marcharse, pues al comprender la treta de Jerry, bajaron insultándolo con todos los nombres posibles y amenazándolo con hacerlo arrestar. Tras esta pequeña demora, no tardamos en emprender camino hacia el hospital, yendo en todo lo posible por calles secundarias. Llegados a destino, Jerry llamó a la puerta y ayudó a bajar a la mujer, que dijo: «Se lo agradezco 1000 veces, jamás habría podido llegar sola». «No tiene por qué, espero que el niño mejore pronto», repuso Jerry. Luego me palmeó el pescuezo, como siempre hacía cuando estaba complacido por algo. Había empezado a llover, y cuando nos alejábamos del hospital, volvió a abrirse la puerta y el portero llamó: «Cochero». Nos detuvimos, mientras bajaba la escalera una señora, a quien Jerry pareció reconocer enseguida. Ella, echándose atrás el velo, exclamó: «Barker. Jeremiah Barker, ¿es usted? Me alegro mucho de encontrarlo. Usted es justamente el amigo que necesito, ya que es muy difícil conseguir coche hoy en esta zona de Londres. La serviré orgulloso, señora, me alegro mucho de haberme encontrado aquí en este momento». «¿A dónde puedo llevarla?» «A la estación de Paddington, y si llegamos con tiempo de sobra, como creo, podrá contarme cómo están Mary y los niños». En efecto, llegamos a la estación con tiempo de sobra, y ya bajo techo, la señora pasó largo rato hablando con Jerry. Descubrí así que había sido patrona de Pally. Después de muchas preguntas sobre ella, inquirió: «¿Qué tal le resulta trabajar de cochero en invierno? Sé que el año pasado, Mary estuvo muy inquieta por usted». «Así es, señora, tuve una fuerte tos que me acompañó hasta la temporada cálida, y cuando trabajo hasta tarde ella se preocupa mucho. Es que trabajo a toda hora y en toda clase de climas, lo cual pone a prueba el estado físico de un hombre, pero me arreglo bastante bien, y me sentiría completamente perdido si no tuviera caballos que cuidar. Fui criado para eso y me temo que no serviría para otra cosa». «Bueno, Barker», contestó ella, «sería una gran pena que arriesgara seriamente su salud en esta tarea, no solo por usted, sino por Mary y sus hijos. Hacen falta buenos conductores o buenos mozos de cuadra en muchas partes, de modo que, si alguna vez decide abandonar este trabajo de cochero, comuníquemelo». Tras darle un amable mensaje para Mary, le puso algo en la mano, diciendo: «Aquí tiene 5 chelines para cada uno de los 2 niños, Mary sabrá cómo invertirlos». Muy complacido, Jerry le agradeció. Luego salimos de la estación y llegamos por fin a casa. Yo, por lo menos, estaba cansado. Capitán y yo éramos grandes amigos. Él era muy noble y muy buen compañero. Jamás pensé que tuviera que abandonar su hogar e ir a la muerte, pero llegó su turno, y ocurrió así. Yo no estaba presente, pero me enteré de todo. Jerry y él habían llevado un grupo hasta la gran estación ferroviaria situada sobre el puente de Londres, y regresaban cuando, entre el puente y el monumento, Jerry vio acercarse un carro de cervecero vacío, tirado por 2 potentes caballos, a los que el carretero azotaba con su pesado látigo. La carreta era liviana, y ellos iban a paso furioso, sin que el conductor los controlara. La calle estaba colmada de vehículos y de gente. Una niña fue atropellada y arrollada, y al instante siguiente la carreta se precipitó contra nuestra berlina, arrancándole ambas ruedas y derribándola. Capitán fue arrastrado al suelo, las varas se hicieron trizas y una de ellas se le hundió en el costado. También Jerry rodó, pero solo quedó magullado. Nadie se explicaba cómo se había salvado, él mismo decía que era un milagro. Cuando levantaron al pobre capitán, comprobaron que estaba muy herido y aporreado. Jerry lo condujo a casa con suavidad. Causaba tristeza ver la sangre que le empapaba el blanco pelaje y le goteaba por el costado y el hombro. El carretero, que resultó estar ebrio, fue multado, y el cervecero tuvo que pagar daños y perjuicios a nuestro amo, pero nadie podía pagar los daños sufridos por el pobre capitán. El herrador y Jerry hicieron lo posible por aliviar su dolor y ponerlo cómodo. Hubo que reparar el calesín, y durante varios días no salí, de modo que Jerry no ganaba nada. La primera vez que fuimos a la parada, después del accidente, el patrón acudió a preguntar cómo estaba capitán. «Jamás se repondrá, al menos para esta labor», así dijo. «El herrador esta mañana», repuso Jerry, «según él, podría servir para acarreos y cosas así». Eso me alteró mucho. Acarreos, nada menos. Yo he visto cómo afecta esa tarea a los caballos en Londres.
Ojalá se pudiera encerrar a todos los ebrios en un asilo para lunáticos, en lugar de permitirles que perjudiquen a la gente sobria. Oye, Jerry, ¿sabes que me estás criticando demasiado? Lamento no ser tan bueno como tú, ojalá lo fuera, observó el patrón. Bueno, ¿y por qué no deja la bebida, patrón? Es demasiado buen hombre para ser esclavo de semejante cosa. Soy un tonto de capirote, Jerry, pero una vez hice la prueba durante 2 días y creí morir. ¿Cómo lo conseguiste tú? Con mucho trabajo, durante varias semanas. Aunque nunca me embriagué, comprobé que no era mi propio dueño, y que cuando me daban esas ansias, me costaba decir no. Entonces comprendí que uno de los dos debía ceder, el demonio de la bebida o Jerry Barker, y decidí que con ayuda de Dios, no sería Jerry Barker. Pero fue una verdadera lucha, en la cual necesité toda la ayuda posible, pues hasta que intenté deshacerme del vicio no supe qué fuerte era. Pally se esforzó por alimentarme. Cuando me daban ganas, yo solía servirme una taza de café, o un poco de esencia de menta, o leer un poco de mi libro, y eso me ayudaba. A veces tenía que repetirme una y otra vez, abandona la bebida o perderás el alma. Abandona la bebida o destrozarás el corazón de Pally. Pero, gracias a Dios y a mi querida esposa, rompí esas cadenas, y ya hace 10 años que no bebo una gota ni deseo hacerlo jamás. Ganas tengo de probarlo, declaró el patrón, pues no ser dueño de sí mismo es malo de verdad. Hágalo, patrón, hágalo, que nunca se arrepentirá. Y qué bien le haría a algunos pobres tipos de esta parada ver que usted deja la bebida. Sé de 2 o 3 que quisieran mantenerse alejados de esa taberna, si pudieran. Al principio Capitán dio muestras de reponerse, pero era un caballo muy viejo, al que solo su maravillosa constitución y los cuidados de Jerry habían permitido seguir tanto tiempo en esa tarea. Quedó muy estropeado. El veterinario dijo que acaso se repusiera lo bastante como para venderlo por unas cuantas libras, pero Jerry contestó que no, pues vender un viejo servidor a la esclavitud y la miseria apestaría todo el resto de su dinero. Decidió que lo mejor que podía hacer por aquel noble animal sería atravesarle el corazón con una bala, de modo que no sufriera más, pues no sabía dónde hallarle un amo bondadoso para el resto de sus días. El día siguiente a esta decisión, Harry me llevó a la forja para que me pusieran herraduras nuevas. Cuando regresé, Capitán ya no estaba. Tanto la familia como yo lo lamentamos mucho. Entonces Jerry tuvo que buscar otro caballo, y no tardó en saber de uno por medio de un conocido que era ayudante de mozo de cuadra en los establos de un noble. Se trataba de un caballo joven y valioso, pero que al desbocarse, había chocado con otro vehículo, derribado por tierra a su señoría, hiriéndose y estropeándose de tal manera que ya no era adecuado para los establos de un caballero. El cochero tenía órdenes de tratar de venderlo en el mejor sitio posible. Me gustan los caballos fogosos, con tal que no sean mañosos ni duros de boca, comentó Jerry. Este no tiene nada de mañas, repuso el otro, tiene boca muy tierna, y por mi parte pienso que esa fue la causa del accidente. Hacía mal tiempo, no había tenido ejercicio suficiente, y cuando por fin salió, estaba saltarín como un globo. Nuestro jefe, me refiero al cochero, lo hizo enjaezar tan apretado y fuerte como pudo, con la gamarra, la rienda tensa y una barbada muy afilada, y las riendas, colocadas en la última anilla. Yo creo que eso enfureció al caballo, siendo como era de boca sensible y muy brioso. Es muy probable, iré a verlo, anunció Jerry. Al día siguiente, Temerario, que así se llamaba, llegó a casa. Era un hermoso caballo zaino, sin un solo pelo blanco, alto como capitán, de bella cabeza y solo 5 años de edad. Lo saludé amistosamente por cordialidad, pero no le hice pregunta alguna. La primera noche estuvo muy inquieto. En vez de tenderse, se lo pasó sacudiendo la soga del cabestro de arriba a abajo, y golpeando contra el pesebre de tal modo que no me dejó dormir. Al día siguiente, en cambio, al cabo de 6 horas de trabajar con el coche de plaza, regresó tranquilo y asentado. Como Jerry lo palmeaba y le hablaba mucho, no tardaron en entenderse. Decía Jerry que con un bocado flojo y bastante trabajo, sería manso como un cordero, y que no hay mal que por bien no venga, pues si su señoría había perdido un favorito que costaba 100 guineas, el cochero había ganado un buen caballo que se hallaba en lo mejor de sus fuerzas. Por su parte, Temerario consideraba una gran decadencia el convertirse en caballo de cochero, y le disgustaba tener que alinearse en la parada. Sin embargo, al fin de esa semana me confesó que tener la boca cómoda y la cabeza libre compensaba muchas cosas, y que, al fin y al cabo, ese trabajo no era tan degradante como tener la cabeza y la cola sujetas entre sí en la montura. En definitiva, se adaptó bien, y Jerry lo quiso mucho.
Navidad y Año Nuevo son momentos de júbilo para algunas personas. En cambio, para los cocheros y sus caballos, esos días no son de fiesta, aunque pueden ser de abundancia. Tantas fiestas, bailes y sitios de diversión hay abiertos, que se trabaja duro, y a menudo hasta tarde. A veces conductor y caballo tienen que esperar horas enteras, temblando de frío, bajo la lluvia o la helada, en tanto que adentro, todos bailan muy contentos. Quisiera saber si esas bellas damas piensan alguna vez en el fatigado cochero que espera en su pescante, y en su paciente caballo que aguarda con las patas duras de frío. Me correspondió la mayor parte del trabajo vespertino, ya que estaba habituado a estar de pie, y además Jerry temía más que el caballo nuevo, temerario, tomara frío. Durante la semana de Navidad, trabajamos muchas veces hasta tarde, y la tos de Jerry empeoró. Sin embargo, por tarde que fuera, Pali lo esperaba levantada y, ansiosa e inquieta, salía a su encuentro con la lámpara. La noche anterior al Año Nuevo, tuvimos que llevar 2 caballeros a una casa situada en una plaza del West End. Cuando los dejamos allí a las 9, nos indicaron que regresáramos a las 11. Uno de ellos agregó: claro que, como se trata de una partida de naipes, puede que tengan que esperar unos minutos, pero no se retrasen. Cuando el reloj daba las 11, llegamos a esa puerta, ya que Jerry era siempre puntual. Después el reloj dio los cuartos, 1, 2, 3, y luego, las 12, pero la puerta seguía sin abrirse. El viento, que durante el día había sido muy cambiante y alternado con chaparrones, soplaba ahora con fuerza, muy frío y penetrante, y no había refugio. Jerry bajó del pescante para acomodarse mejor una manta sobre el cuello, luego, bailoteando, dio 1 o 2 vueltas para un lado y otro, después se puso a agitar los brazos, pero como eso le produjo tos, abrió la portezuela del coche, en cuyo fondo se sentó con los pies sobre el pavimento, quedando así un poco protegido. El reloj volvió a dar los cuartos, sin que nadie saliera. A las 12:30 Jerry llamó a la puerta y preguntó al criado si lo necesitarían esa noche. Ah, sí, y lo necesitarán sin falta, repuso aquel, no se vaya, pues pronto terminarán. Entonces Jerry volvió a sentarse, pero tan ronco estaba, que apenas si se le oía. A la 1:15 se abrió la puerta y salieron los 2 caballeros que se instalaron en el coche e indicaron a Jerry dónde llevarlos. Era a 2 kilómetros de distancia. Yo tenía las patas tan entumecidas de frío, que temí tropezar. Al bajar, esos hombres ni siquiera se disculparon por habernos hecho esperar tanto, lejos de ello, protestaron por el precio. Sin embargo, como Jerry nunca cobraba más de lo que le correspondía, tampoco aceptaba menos, así que tuvieron que pagarle las 2 horas y cuarto de espera. Pero a Jerry le costó caro ganar ese dinero. Por fin llegamos a casa. Mi amo apenas podía hablar, tosía terriblemente. Pali, sin preguntar nada, le abrió la puerta y le sostuvo la lámpara. ¿Necesitas algo? Quiso saber. Sí, tráele algo caliente a Jack, y después hiérveme un poco de avena con leche para mí. Esto lo dijo mi amo en un ronco susurro. Aunque apenas si podía respirar, me dio una buena friega, como de costumbre, e incluso subió al enal en busca de un manojo más de paja para mi lecho. Pali me sirvió una mezcla caliente que me supo bien, después cerraron la puerta. Nadie volvió a aparecer hasta entrada la mañana siguiente, cuando llegó Harry, que nos limpió y alimentó, y barrió las casillas, luego volvió a cambiar la paja como si fuera domingo. Estaba muy silencioso, sin cantar ni silbar. A mediodía fue de nuevo a darnos comida y agua, esta vez acompañado por Dolly, que lloraba. Por lo que dijeron, comprendí que Jerry estaba gravemente enfermo, y que, según el médico, el caso se presentaba mal. Así transcurrieron 2 días de inquietud para la familia. Solamente veíamos a Harry, y a veces a Dolly. Creo que ella venía en busca de compañía, pues Pali acompañaba siempre a Jerry, a quien había que mantener muy silencioso. El tercer día, mientras Harry se encontraba en el establo, llamaron a la puerta y entró el patrón Grant. Hijo mío, no quise ir a la casa, pero quiero saber cómo sigue tu padre. Bastante mal, no puede estar peor, repuso el niño, lo llaman bronquitis, y dice el médico que esta noche tendrá un desenlace. Malo, muy malo, murmuró Grant, meneando la cabeza. Sé de 2 hombres que murieron de eso la semana pasada. Pero mientras hay vida hay esperanza, así que, conserva el ánimo. Sí, se apresuró a decir Harry, y dijo el médico que papá tenía más posibilidades de salvarse que la mayoría porque no bebe. Dijo ayer que si papá hubiera sido bebedor, una fiebre tan alta lo habría quemado como a un trozo de papel, pero él cree que se repondrá. ¿No le parece a usted que sí, señor Grant? Perplejo, el patrón repuso. Si existe alguna regla según la cual un buen hombre debe salir con bien de estas cosas,
estoy seguro de que él se salvará, hijo mío, es el mejor que conozco. Mañana vendré temprano. Por la mañana siguiente regresó, y preguntó. Papá está mejor, le dijo Harry, mamá espera que sane, gracias a Dios. Exclamó el patrón, ahora deben mantenerlo caliente y tranquilo. Y eso me recuerda a los caballos. Mira, Jack se beneficiará con una semana o dos más en un establo tibio, y fácilmente podrás hacerle dar alguna vuelta por la calle para que estire las patas, pero en cuanto a este otro, si no se lo hace trabajar, no tardará en ponerse nervioso y será demasiado para ti, y cuando salga habrá un accidente. Ya está así, admitió Harry, aunque le he mezquinado el cereal, está tan lleno de bríos que no sé qué hacer con él. Ya ves, continuó el patrón, bueno, escucha. Dile a tu madre que, si no tiene inconveniente, yo vendré a buscarlo todos los días, hasta que se arregle algo, y lo llevaré a trabajar un buen rato. Traeré a tu madre la mitad de lo que gane con él, y eso ayudará a alimentar los caballos. Sé que tu padre es socio de un buen club, pero eso no mantiene a los caballos. Vendré a mediodía a ver qué opina tu madre. Agregó, antes de partir sin esperar el agradecimiento de Harry. A mediodía, creo que fue a ver a Pally, ya que poco después llegó al establo en compañía de Harry, enjaezó a Temerario y se lo llevó. Durante una semana o más fue en busca de Temerario, y cuando Harry se lo agradecía o decía algo sobre su bondad, él se reía, asegurando ser él el afortunado, pues sus caballos necesitaban ese descanso que de otro modo no habrían tenido. Jerry mejoraba sin cesar, pero el médico dictaminó que nunca debía volver a trabajar de cochero si quería llegar a viejo. Los niños se consultaban a menudo sobre lo que harían papá y mamá, y cómo podrían ayudarlos a ganar plata. Una tarde llegó Temerario muy mojado y sucio. Las calles están todas embarradas, anunció el patrón, te costará limpiarlo y secarlo, hijo mío. Está bien, patrón, repuso Harry, no lo abandonaré hasta haberlo hecho, ya sabe cómo me educó mi padre. Ojalá todos los jóvenes hubieran recibido la misma educación que tú, declaró el hombre. Mientras Harry pasaba una esponja por el cuerpo y las patas de Temerario, para quitarle el barro, llegó Dolly, muy preocupada. Harry, ¿quién vive en Fairstove? Mamá recibió una carta desde Fairstove y se puso tan contenta, que subió corriendo a mostrársela a papá. ¿No lo sabes? Allí vive la señora Fowler, la antigua patrona de mamá, esa dama a quien papá encontró el verano pasado y que nos envió 5 chelines a cada uno. Ah, la señora Fowler, claro que me acuerdo de ella. ¿Para qué le habrá escrito a mamá? Mamá le escribió la semana pasada, explicó Harry, ya sabes que le dijo a papá que si alguna vez abandonaba el oficio de cochero, se lo comunicara. ¿Qué habrá contestado? Ve a ver, Dolly, agregó el niño, mientras seguía fregando a Temerario como un mozo de cuadra perfecto. Pocos minutos más tarde, Dolly entró bailando en el establo. Oh, Harry, qué hermosa noticia. Dice la señora Fowler que vayamos todos a vivir cerca de ella. Ahora hay una cabaña desocupada precisamente adecuada para nosotros, con jardín, gallinero, manzanos y todo. Su cochero se marchará en primavera, y entonces quiere que lo reemplace papá. Además, en los alrededores viven buenas familias, entre las cuales podrás conseguir trabajo en el jardín o el establo o como paje, y una buena escuela para mí. Mamá llora y ríe por turnos, y papá se ha puesto tan contento. Pronto quedó establecido que, en cuanto Jerry estuviera más repuesto, se irían al campo, y que el coche y los caballos debían ser vendidos lo antes posible. Para mí esto fue una mala noticia, pues ya no era joven y no podía prever ninguna mejora en mi situación. Desde mi partida de Birwick, jamás había sido tan feliz como junto a mi querido amo Jerry, pero 3 años en un coche de plaza, incluso en las mejores condiciones, debilitan a cualquiera, y ya no me sentía tan fuerte como antes. Grant anunció inmediatamente que él compraría a Temerario. En la parada había hombres dispuestos a comprarme, pero Jerry declaró que yo no debía volver a tirar de un coche para cualquiera, de modo que el patrón prometió encontrarme un sitio cómodo. Llegó el día de la separación. Jerry no estaba aún autorizado a salir, de modo que nunca volví a verlo después de aquella víspera de Año Nuevo. Pally y sus hijos fueron a despedirse de mí. Pobre viejo Jack, querido viejo Jack. Exclamó ella, ojalá pudiéramos llevarte con nosotros. Y, apoyando la mano en mi crin, acercó la cara a mi pescuezo y me besó. Dolly, que lloraba, me besó también. Harry me acarició mucho, mas no pronunció palabra, aunque parecía muy triste. Así me condujeron a mi nueva casa. Fui vendido a un cerealista y panadero a quien Jerry conocía,
y junto a quien pensaba que yo sería bien alimentado sin trabajar en exceso. En lo primero acerté, y si mi amo hubiera estado siempre presente, creo me habrían recargado, pero había un capataz que se lo pasaba aguijoneando y apurando a todos, y que frecuentemente, cuando yo ya tenía mi carga completa, ordenaba que agregaran algo más. Mi carretero, llamado Jacques, solía objetar que la carga era excesiva, pero el otro siempre lo negaba, diciendo: no hay por qué salir 2 veces cuando con una basta, y yo prefiero adelantar la tarea. Un día iba más cargado que de costumbre, y parte del camino era por una empinada cuesta. Aunque recurría todo mi vigor, no podía seguir adelante, y me veía continuamente obligado a detenerme. Disgustado por ello, mi conductor me aplicó fuertes latigazos, mientras gritaba: vamos, perezoso, date prisa. De nuevo ponía yo en movimiento aquella pesada carga, y lograba recorrer unos cuantos metros, de nuevo bajaba el látigo, y de nuevo adelantaba yo con gran esfuerzo. Me dolía el cuerpo, por los golpes de aquel enorme látigo de carretero, pero más el alma, pues me desanimaba verme castigado e insultado cuando me esforzaba tanto. Por tercera vez me azotaba cruelmente, cuando se le acercó rápidamente una dama, que le dijo con voz dulce y severa: le ruego que no castigue más a su buen caballo, estoy segura de que está haciendo cuanto puede. Es que el camino es muy empinado. Si haciendo cuanto puede no logra llevar esta carga, tendrá que hacer más de lo que puede. Eso es cuanto sé, señora, repuso Jacques. Pero, ¿esa carga no es muy pesada?, insistió ella. Sí, demasiado, admitió Jacques, pero eso no es culpa mía. Cuando estábamos por salir, llegó el capataz, que hizo agregar 100 kilos más para ahorrarse molestias. No tengo otro remedio que arreglarme como puedo, concluyó, y levantaba de nuevo el látigo, cuando la dama exclamó: espere, por favor, creo poder ayudarlo, si me lo permite. ¿No ve? No le deja oportunidad. No puede emplear toda su potencia con la cabeza echada hacia atrás, como la tiene con esa rienda tensa. Si se la quitara, segura estoy de que rendiría más. Pruébelo, insistió en tono persuasivo, me alegraría mucho de que lo hiciera. Bueno, rió secamente Jacques, cualquier cosa con tal de complacer a una dama, claro está. ¿Hasta dónde quiere que la baje, señora? Hasta abajo, déjele la cabeza libre. En cuanto me quitaron la rienda, bajé la cabeza hasta las mismas rodillas. ¡Qué alivio sentí! La agité entonces varias veces, para desentumecerme el pescuezo. Eso es lo que le hacía falta, pobrecito, exclamó ella, mientras me palmeaba y acariciaba con su suave mano, y ahora, si le habla cariñosamente y lo alienta, creo que podrá salir adelante. Tomando la rienda, Jacques me dijo: vamos, negrito. Yo bajé la cabeza y eché todo mi peso contra el collar, sin ahorrarme esfuerzos. Así pude mover la carga hasta lo alto de la cuesta, donde me detuve a tomar aliento. La dama, que nos seguía por la acera, salió entonces al camino, y me acarició y palmeó el pescuezo, como hacía tiempo que nadie lo hacía. Ya ve que, cuando le dio ocasión, se mostró bien dispuesto. Estoy segura de que es un animal de muy buen carácter, que sin duda ha conocido mejores épocas. No volverá a ponerle esa rienda, ¿verdad?, agregó, al ver que él se disponía a ajustarla de nuevo como antes. Bueno, señora, no niego que soltarle la cabeza lo ayudó a subir la cuesta, lo recordaré en otra ocasión, y se lo agradezco, pero si no le pusiera rienda tensa, me convertiría en el hazmerreír de todos los carreteros. Es la moda, ¿comprende? ¿Acaso no es mejor iniciar una buena moda que seguir una mala? Son ya muchos los caballeros que no emplean riendas tensas. Hace 15 años que nuestros caballos de carruaje no las usan, y así sufren mucho menos fatiga que los otros. Además, no tenemos derecho a afligir a ningún animalito de Dios sin muy buen motivo. Los llamamos bestias mudas, y lo son, ya que no pueden decirnos lo que sienten, pero no por eso sufren menos. Pero ya no debo demorarlo. Le agradezco por poner a prueba mi sistema con su buen caballo, y estoy segura de que lo hallará muy preferible al látigo. Buenos días, y después de una última suave palmada en mi pescuezo, cruzó el sendero con paso leve y ya no la volví a ver. Jacques dijo para sí: esa era una verdadera dama, de ello no me caben dudas, me habló con tanta cortesía como si fuera un caballero. Probaré su sistema, por los menos cuesta arriba. Para hacerle justicia, debo decir que aflojó mi rienda varios agujeros, y que después de ese incidente siempre me dejaba la cabeza libre al ir cuesta arriba, pero las cargas pesadas continuaron.
Comer bien y descansar lo debido conservan su fuerza a un caballo aunque trabaje mucho, pero ninguno puede soportar las cargas excesivas. Tanto decaía yo por ese motivo, que compraron en mi lugar un caballo más joven. Puedo mencionar aquí que en esta época sufrí también por otro motivo. Aunque había oído hablar de ello a otros caballos, jamás había experimentado por mí mismo los males de un establo mal iluminado. El nuestro tenía una sola ventana, muy pequeña, en el fondo, como consecuencia de lo cual las casillas estaban casi a oscuras. Esto, además de deprimirme, debilitaba sobremanera mi vista, y cuando me sacaban bruscamente de la penumbra al resplandor de la luz diurna, mis ojos se resentían. Varias veces tropecé en el umbral, pues apenas podía ver por dónde iba. Creo que, de haber permanecido allí mucho tiempo, me habría vuelto cegato, lo cual habría sido una gran desgracia, pues he oído decir a varios hombres que un caballo completamente ciego es más seguro de conducir que otro de visión imperfecta, ya que la miopía los vuelve muy timoratos. De todos modos, yo me libré sin perjuicio permanente para mi vista, y fui vendido a un gran propietario de coches de alquiler. Jamás olvidaré a mi nuevo amo. Tenía ojos negros y nariz ganchuda, boca tan llena de dientes como la de un bulldog, y voz tan áspera como el chirrido de las ruedas de una carreta sobre los adoquines. Se llamaba Nicholas Skinner, y creo que era el mismo para quien había trabajado el pobre Sam el andrajoso. He oído decir que ver es creer, pero yo diría que sentir es creer, ya que, pese a todo lo que había visto antes, nunca conocí, como entonces, qué desdichada es la vida de un caballo de cochero. Skinner tenía un conjunto de malos coches y de malos conductores, era duro con los hombres, y ellos lo eran con los caballos. Allí no teníamos descanso dominical, pese a ser pleno verano. A veces, un domingo por la mañana, un grupo de juerguistas alquilaba un coche para todo el día. 4 iban adentro, uno con el conductor, y yo tenía que llevarlos al campo, a 10 o 15 kilómetros de distancia, y traerlos de vuelta. Ninguno de ellos descendía nunca para subir a pie una cuesta, por empinada que fuera, o por caluroso que fuera el día, salvo, claro está, cuando el conductor temía que yo no pudiera llegar. A veces me sentía tan febril y agotado, que apenas podía tocar mi comida. Como anhelaba aquel sabroso afrecho molido con nitro que Jerry solía ofrecernos las noches del sábado, cuando hacía calor, y que tanto nos refrescaba y tan bien nos hacía sentir. Después teníamos toda la noche y un día entero para descansar sin interrupción, de modo que el lunes por la mañana, estábamos tan descansados como caballos jóvenes. Allí, en cambio, no había descanso, y mi conductor era tan duro como su patrón. Utilizaba un látigo cruel, con algo en la punta tan afilado que a veces me arrancaba sangre, me azotaba incluso bajo el estómago, y me daba latigazos en la cabeza. Tales indignidades me desanimaban terriblemente. Sin embargo, me esforzaba cuanto podía, sin resistirme jamás, pues, como decía Bravía, era inútil, los hombres son más fuertes. Tan desdichada era entonces mi vida que, al igual que Bravía, deseé caerme muerto en el trabajo poniendo así fin a mis desgracias. Un día, ese deseo estuvo a punto de cumplirse. Llegué a la parada a las 8 de la mañana, y ya había trabajado bastante cuando tuvimos que llevar un cliente a la estación ferroviaria. Como estaba por llegar un tren, mi conductor me detuvo detrás de algunos coches que esperaban afuera, para ver si conseguía algún viaje de vuelta. Era un tren muy largo, y como todos los coches quedaron pronto ocupados, el nuestro lo fue también. Era un grupo de 4, un hombre gritón y petulante, con una señora, un niño, una muchacha joven y abundante equipaje. La señora y el niño subieron al coche, y mientras el hombre daba órdenes respecto del equipaje, la muchacha se acercó a mirarme. Papá, dijo entonces, estoy segura de que este pobre caballo no podrá llevarnos tan lejos a todo el equipaje, está muy débil y agotado, míralo un poco. Oh, no hay cuidado, señorita, es bastante fuerte, aseguró mi conductor. El mozo de cordel, que cargaba algunas pesadas cajas, sugirió al caballero que, ya que llevaba tanto equipaje, tomara otro coche más. ¿Podrá llevarnos su caballo, sí o no?, preguntó el pasajero. Sí que podrá, señor. Es capaz de llevar más que eso, insistió el conductor, mientras subía una caja tan pesada, que sentí bajarse los resortes. Sí, papá, toma otro coche más. Imploró la jovencita, estoy segura de que hacemos mal y de que cometemos una gran crueldad. Tonterías, Grace. Sube enseguida, y no alborotes tanto. Bueno sería que un hombre de negocios tuviera que examinar cada caballo de alquiler antes de tomar un coche. Este hombre conoce su oficio, por supuesto. Vamos,
sube y calla. Mi amable amiga tuvo que obedecer, mientras caja tras caja eran arrastradas y colocadas en el techo del coche, o instaladas junto al conductor. Por fin todo quedó listo, y con el tirón de riendas y latigazos habituales, salimos de la estación. La carga era muy pesada, y yo no comía ni descansaba desde la mañana. Sin embargo, hice cuanto pude, como lo hacía siempre pese a la crueldad y la injusticia. Logré seguir más o menos bien hasta que llegamos a la colina del Ayat, pero allí la pesada carga y mi cansancio resultaron excesivos. Me esforzaba por salir adelante, acuciado por constantes tirones de rienda y latigazos, cuando en un solo instante, no sé cómo, mis patas cedieron y caí pesadamente de costado al suelo. La brusquedad y la violencia con que caí parecieron quitarme todo el aliento del cuerpo. Oh, ese pobre caballo. Y todo es por culpa nuestra. Alguien se acercó y aflojó la correa de mi brida que me ajustaba el pescuezo, y deshizo los tirantes que me apretaban tanto el collar. Alguno dijo: está muerto, ya no volverá a levantarse. Después pude oír que un policía daba órdenes, pero ni siquiera abrí los ojos, apenas si podía respirar de vez en cuando. Me arrojaron agua fría a la cabeza, me echaron en la boca un poco de tónico, y me cubrieron con algo. No sé cuánto tiempo permanecí allí tendido pero por fin sentí que recobraba la vida, y que un hombre de voz bondadosa me palmeaba alentándome a levantarme. Después que me dieran un poco más de tónico, y tras una o dos tentativas, me incorporé tambaleante, y fui conducido despacio a unos establos cercanos. Allí me alojaron en una cómoda casilla y me sirvieron una mezcla caliente que bebí agradecido. Al anochecer, ya estaba lo bastante repuesto como para ser conducido de vuelta a los establos de Skinner, donde, según creo, me cuidaron lo mejor posible. Por la mañana fue a verme Skinner, acompañado de un veterinario, quien después de examinarme minuciosamente, declaró: se trata de un caso de trabajo excesivo, y no de enfermedad. Si pudiera proporcionarle 6 meses de reposo, podría volver a trabajar, pero ahora no le queda nada de fuerza. En tal caso, irá a alimentar a los perros, replicó Skinner. Yo no tengo prados donde cuidar caballos enfermos, podría reponerse o no, esas cosas no me convienen. Mi sistema consiste en hacerlos trabajar mientras pueden, y venderlos luego por lo que den en el matadero o donde sea. Si tuviera afectada la respiración, sería mejor que lo matara inmediatamente, pero no es así, insistió el veterinario. Dentro de unos 10 días hay una subasta de caballos, si lo deja descansar y lo alimenta bien, acaso se reponga, y así podrá obtener por él más de lo que vale su pellejo. Aunque de mala gana, Skinner siguió este consejo, y dio órdenes de que se me alimentara y cuidara bien, que el mozo de cuadra, felizmente para mí, cumplió con mucha mejor voluntad que la demostrada por su amo al darlas 10 días de descanso completo, y abundancia de sabrosa avena, heno y afrecho molido con linaza hervida, mejoraron más mi estado que cualquier otra cosa. Con esos deliciosos purés de linaza, empecé a pensar que, al fin y al cabo, acaso fuera mejor seguir viviendo que ir a alimentar perros. 12 días después del accidente me llevaron a la subasta a pocos kilómetros de Londres. Pensando que cualquier cambio respecto de mi situación del momento sería un adelanto, alcé la cabeza, esperando lo mejor. En aquella subasta, me encontré en compañía de caballos viejos y venidos a menos, unos cojos, otros cortos de aliento, unos demasiado viejos, y algunos que, seguro estoy, lo más piadoso habría sido matarlos. En gran parte, tampoco los compradores y vendedores tenían mucho mejor aspecto que las pobres bestias por las cuales regateaban. Había pobres ancianos que procuraban adquirir por unas cuantas libras un caballo o pony que les permitiera arrastrar algún carro de leña o carbón. Había pobres hombres que intentaban vender algún animal gastado por 2 o 3 libras, antes que resignarme a la pérdida mayor de matarlo. Algunos parecían completamente endurecidos por la pobreza y la mala suerte, otros había, en cambio, por quienes habría empleado de buena gana mis últimas fuerzas, pobres y andrajosos, pero bondadosos y humanitarios, con voces que me inspiraban confianza. Hubo un anciano tembloroso que se mostró muy interesado en mí, y yo en él, pero no le parecí bastante fuerte, fue un momento de ansiedad. Poco después, advertí que se acercaba desde la mejor parte de la subasta un caballero que parecía ser granjero, acompañado por un niño. Su espalda era ancha, sus hombros, redondos, su rostro bondadoso y rubicundo, y llevaba puesto un sombrero de ala ancha. Cuando llegó a mi lado y al de mis compañeros, se detuvo y echó sobre nosotros una mirada compasiva. Vi que sus ojos se posaban en mí, yo conservaba todavía una buena crincola, lo cual realzaba mi apariencia. Alcé las orejas y lo miré.
Fíjate, Willy, ese caballo ha visto mejores épocas, comentó él. Pobrecito. Exclamó el niño que lo acompañaba. Abuelo, ¿habrá sido alguna vez caballo de carruaje? Sin duda, muchacho, repuso el granjero, mientras se acercaba a mí, puede haber sido cualquier cosa cuando joven. Fíjate en sus fosas nasales, en sus orejas y en la forma de su pescuezo y hombros. Es de muy buena raza. Tendiendo la mano, me palmeó el cuello con suavidad. Como respuesta, yo adelanté la nariz, y el niño me acarició la cara, diciendo: Pobrecito. Mira, abuelo, cómo comprende la bondad de nuestro trato. ¿No podrías rejuvenecerlo como hiciste con Mariquita? Hijo mío, no puedo volver joven a cualquier caballo. Además, Mariquita no estaba tan vieja como estropeada y maltratada. Bueno, abuelo, yo no creo que este sea tan viejo. Mírale la crin y la cola, ¿por qué no le miras la boca? Así calcula su edad. Aunque está flaco, no tiene los ojos hundidos como algunos caballos viejos. ¡Qué muchachote!, rió el anciano caballero, es tan aficionado a los caballos como su abuelo. Vamos, abuelo, mírale la boca y pregunta el precio. Estoy seguro de que en nuestros prados recobraría la juventud. Intervino entonces el hombre que me había conducido a la subasta. El caballerito sabe lo que dice, señor. Es el caso que este caballo sufrió por exceso de trabajo en los coches de alquiler. No es viejo, y oí decir que, según el veterinario, 6 meses de descanso lo repondrían, ya que no tenía los pulmones estropeados. Lo he tenido a mi cargo estos últimos 10 días y nunca he conocido animal más agradecido y tranquilo. Para un caballero, valdría la pena pagar 5 libras por él y darle una oportunidad. Apuesto a que para la próxima primavera valdría 20 libras. El anciano caballero rió, y su nieto lo miró con ansiedad. Oh, abuelo, ¿no dijiste que habías vendido el potro por 5 libras más de lo que esperabas? Si compraras este, no quedarías más pobre. El granjero me palpó con lentitud las patas, que tenía muy hinchadas y resentidas, luego me miró la boca antes de dictaminar. Calculo que tendrá 13 o 14 años. Hágalo trotar un poco, ¿quiere? Arqueé mi pobre pescuezo flaco, levanté un poco la cola y moví las patas lo mejor que pude, aunque las tenía muy tiesas. ¿Cuál es su último precio?, preguntó el estanciero cuando volví. —5 libras, señor, es lo menos que aceptará mi patrón. Es una verdadera especulación, comentó el anciano, meneando la cabeza, aunque sacando su billetera, ¿le queda algo por hacer aquí?, agregó, mientras pagaba. No, señor, si lo desea, puedo llevárselo a la hostería. Sí, por favor, ahora voy para allá. Echaron a andar, y yo tras ellos. El niño apenas podía dominar su alegría, lo cual parecía complacer mucho al caballero. En la hostería me alimentaron bien, antes de que un criado de mi nuevo amo me condujera a casa y me soltara en un vasto prado, con un cobertizo en un rincón. El señor Zarewood, pues así se llamaba mi benefactor, dio órdenes de que se me proporcionara heno y avena cada mañana y cada noche, y que se me permitiera corretear por todo el prado durante el día. Y tú, Willy, deberás ocuparte de él, agregó, dirigiéndose a su nieto. Orgulloso de tal encargo, el niño lo tomó con toda seriedad. No pasaba día sin que me visitara, buscándome entre los demás caballos para ofrecerme un pedazo de zanahoria o alguna otra cosa sabrosa, y a veces acompañándome mientras comía la avena. Siempre venía con palabras amables y caricias, de modo que, por supuesto, le cobré gran afecto. Me llamaba viejo compinche, porque yo solía salir a su encuentro y seguirlo por el campo. A veces llevaba consigo a su abuelo, quien siempre me examinaba las patas con atención. Ese es el punto débil, Willy, decía entonces, pero mejora con tal rapidez que, según creo, notaremos un gran cambio en primavera. Aquel descanso completo, aquella buena comida, aquel pasto suave y aquel tranquilo ejercicio no tardaron en influir en mi estado físico y espiritual. De mi madre había heredado una buena constitución, y de joven nunca me habían exigido demasiado, por eso tenía mejores perspectivas que otros caballos a los que se hace trabajar antes de llegar a la plenitud de sus fuerzas. Durante el invierno mis patas mejoraron tanto que empecé a sentirme de nuevo joven. Por fin llegó la primavera, y un día de marzo, el señor Zarewood decidió probarme en el faetón, junto con Willy. Como ya no tenía las patas tiesas, yo, complacido, cumplí la tarea con toda soltura. Está rejuveneciendo, Willy, ahora debemos hacerlo trabajar despacio, y para el verano estará tan bien como Mariquita.
Tiene buena boca y un andar inmejorable. Oh abuelo, cuánto me alegro de que lo hayas comprado. Y yo también, hijo mío, pero debe agradecerte a ti más que a mí. Ahora debemos buscarle un sitio tranquilo donde lo valoren como es debido.